El código moabita. De Richard Austin Freeman. Una gran multitud abigarrada se alineaba en las aceras de Oxford Street, mientras Thorndyke y yo nos dirigíamos sin prisas hacia el este. Las decoraciones florales y las banderas engalanaban las calles por las que iba a desfilar la comitiva real, formada por un gran duque ruso y un príncipe británico. Cerca de Rathbone Place, Thorndyke se detuvo y llamó mi atención hacia un hombre de aspecto inteligente que estaba parado en la puerta, con un cigarrillo en la mano. Nuestro viejo amigo, el inspector Butcher, dijo Thorndyke. Parece muy interesado en ese caballero del abrigo oscuro. ¿Cómo está, Butcher? En ese momento, el detective advirtió el saludo de Thorndyke, al que hizo una reverencia. ¿Quién es ese hombre al que está vigilando, Butcher? Eso es lo que quisiera saber, señor, respondió el inspector. Lo he estado siguiendo durante la última media hora, pero, aunque no puedo acordarme, creo que lo he visto en alguna parte. No parece un extranjero, pero tiene algo voluminoso en su bolsillo, así que no debo perderlo de vista, hasta que el duque haya pasado de manera segura. Ojalá, agregó sombríamente, estos anarquistas se estuvieran quietos en sus casas. Nos dan un sinfín de problemas. ¿Temen que se produzca algún incidente? Preguntó Thorndyke. Dios no lo quiera, señor, exclamó Butcher. Toda la ruta está llena de agentes vestidos de civil. Verá, se sabe que varios personajes extremistas siguieron al duque desde Rusia hasta Inglaterra, y hay muchos exiliados viviendo aquí, a quienes les gustaría tener un encuentro con él. Vaya. ¿Qué está haciendo ese tipo ahora? El hombre del abrigo oscuro se había percatado de la mirada demasiado inquisitiva del inspector y se zambulló de inmediato entre la multitud, al borde de la calzada. En sus prisas, pisó con fuerza el pie de un hombre grande y de aspecto rudo, por quien, en un arrebato de enfado, fue arrojado a la calzada con tanta violencia, que cayó de bruces. Fue un momento desafortunado. Entonces, un agente a caballo estaba retrocediendo sobre la multitud, y antes de que pudiera comprender el significado del grito que surgió de los transeúntes, el animal había aplastado, con su casco trasero, la espalda del hombre caído. El inspector hizo una señal a un agente, quien inmediatamente nos abrió paso a través de la multitud, pero cuando nos acercamos al hombre herido, éste se levantó rígidamente y miró a su alrededor con una cara pálida y vacía. ¿Está herido?, preguntó Thorndyke gentilmente, dirigiendo una mirada seria hacia aquellos ojos asustados y maravillados. No, señor, fue la respuesta, solo me siento raro, algo hundido, justo aquí. Puso una mano temblorosa sobre su pecho, y Thorndyke, mirándolo con inquietud, dijo en voz baja al inspector. Un taxi o una ambulancia, tan rápido como pueda. Se trajo un taxi desde Newman Street, y el hombre herido subió en él, junto a Thorndyke, Butcher y yo. Rápidamente, nos dirigimos a Rathbone Place. A medida que avanzábamos, la cara de nuestro paciente se volvió cada vez más pálida, tensa y ansiosa. Su respiración era superficial y desigual, y sus dientes castañeaban ligeramente. El taxi giró hacia Guche Street, y luego, de repente, en un abrir y cerrar de ojos, se produjo un cambio. Los párpados y la mandíbula se relajaron, los ojos adquirieron un tono vidrioso, y todo aquel cuerpo pareció hundirse en el asiento, con la extraña flojedad gelatinosa de un cuerpo que está muerto en su conjunto, mientras que sus tejidos aún están vivos. «Dios nos salve. Este hombre está muerto», exclamó el inspector con voz conmocionada, porque incluso los policías tienen sus sentimientos. Se quedó mirando el cadáver, que se movía pausadamente con las sacudidas del taxi, hasta que nos detuvimos en el patio del Hospital Middlesex. Entonces, el inspector salió enérgicamente, con una animación repentinamente renovada, para ayudar al portero a colocar el cuerpo en la camilla con ruedas. De todos modos, ahora sabremos quién era, dijo, mientras seguíamos a la camilla hasta la sala de heridos. Thorndyke asintió con amargura. El instinto médico en él era por el momento más fuerte que el legal. El cirujano del hospital se inclinó sobre la camilla e hizo un rápido examen, mientras escuchaba nuestro relato del accidente. Luego se enderezó y miró a Thorndyke. Hemorragia interna, supongo, dijo. En cualquier caso,
Está muerto, pobre hombre. Tan muerto como Nabucodonosor. Aquí viene un policía, ahora es asunto suyo. Un sargento entró en la habitación, respirando rápidamente, y miró sorprendido el cadáver, visiblemente impresionado. El inspector, sin pérdida de tiempo, procedió a abrir los bolsillos del muerto, comenzando con el objeto voluminoso, que primero había llamado su atención, que resultó ser un paquete de papel marrón, atado con cinta roja. «Solo es un pastel de cerdo». «¡Pobre hombre!», exclamó con un aire abatido, mientras cortaba la cinta y abría el paquete. «Será mejor que revise sus otros bolsillos, sargento». El pequeño cúmulo de pistas, que resultó de este proceso de registro, tendió a arrojar poca luz sobre la identidad del hombre, con una sola excepción, una carta con sello, pero no matasellada, dirigida, con una letra escrita por mano extremadamente torpe, al señor Adolf Sonberg, 213, Greek Street, Soho. Esta carta iba a entregarla en mano, supongo, observó el inspector, dirigiendo una mirada melancólica al sobresellado. «Creo que lo haré yo mismo, y será mejor que venga conmigo, sargento». Se metió la carta en el bolsillo, y dejando que el sargento tomara posesión de los otros efectos, salió del edificio, acompañado por Thorndyke y por mí. «Supongo, doctor», dijo él, mientras cruzábamos la calle Vernes, «que no seguimos el mismo camino. No querrá ver al señor Sonberg, ¿verdad?» Thorndyke reflexionó por un momento. «Bueno, no está muy lejos, y bien podríamos ver el final del incidente». «Sí, vamos con usted». El número 213, Greek Street, era una de esas casas que sugieren irresistiblemente al observador la idea de un órgano de iglesia. Ese era el efecto que ofrecía la jamba de la puerta, adornada con una hilera de manijas de latón, correspondientes cada una a las viviendas de la casa. El sargento los examinó, con el aire de un músico experto, y seleccionó un timbre, en el lado derecho, y tiró con fuerza, con lo cual se levantó una ventana del primer piso, y sobresalió una cabeza. Pero solo nos echó un vistazo momentáneo, ya que, después de haber captado la atención del sargento, se retiró con sorprendente precipitación, y antes de que tuviéramos tiempo para especular sobre la aparición, se abrió la puerta de la calle y apareció un hombre. Estaba a punto de cerrar la puerta, cuando el inspector intervino. «¿Vive aquí el señor Adolf Sonberg?» El recién llegado, un judío del tipo pelirrojo, nos examinó pensativamente, a través de sus gafas con montura dorada, mientras repetía el nombre. «Sonberg, ¿dice usted?» «Sí, ya sé, vive en el tercer piso. Lo vi subir hace poco rato. Tercer piso de atrás», e indicando la puerta abierta con un gesto de la mano, se levantó el sombrero y salió a la calle. «Supongo que será mejor que subamos», dijo el inspector, con una mirada dudosa, a la fila de timbres de la jamba de la puerta. En consecuencia, comenzó a subir las escaleras, y todos lo seguimos. Había dos puertas en la parte de atrás, en el tercer piso, pero como una estaba abierta y mostraba una habitación desocupada, el inspector golpeó, con buen criterio, la otra. Se abrió casi de inmediato, y un hombrecillo de aspecto feroz nos enfrentó con una mirada hostil. «¿Y bien?», dijo. «¿El señor Adolf Sonberg?», preguntó el inspector. «¿Qué hay de él?», gruñó nuestro nuevo conocido. «Quería hablar con él», dijo Butcher. «Entonces, ¿por qué demonios viene golpeando mi puerta?», exclamó el otro. «Es que no vive aquí», insistió Butcher. «No, primera planta, al frente», respondió el hombre, preparándose para cerrar la puerta. «Disculpe», dijo Thorndyke, «pero, ¿cómo es el señor Sonberg? Quiero decir, ¿qué aspecto tiene?», interrumpió el residente. «Es un judío, con barba de zanahoria». Y después de presentar este boceto impresionista, dio por definitivamente concluida la conversación, dando un portazo y girando la llave. Con una exclamación iracunda, el inspector se volvió hacia las escaleras, por las cuales el sargento ya se había precipitado, bajando a toda prisa, y volvió a la planta baja, seguido, como antes, por Thorndyke y por mí. En la puerta encontramos al sargento, interrogando, sin aliento, a un joven elegantemente vestido, a quien había visto apearse de un coche, cuando entramos en la casa, y que ahora estaba parado,
con un cuaderno debajo del brazo, afilando un lápiz con cuidado deliberado. El señor James lo vio salir. «Señor», dijo el sargento. Se dirigió hacia la plaza. ¿Parecía ir deprisa?, preguntó el inspector. Más bien, respondió el periodista. Tan pronto como ustedes estuvieron dentro, se fue como alma que lleva el diablo. Ya no podrán atraparlo. No queremos atraparlo, contestó el detective con brusquedad. Luego, alejándose del periodista, dijo en un tono más bajo. Ese era el señor Sonberg, sin lugar a dudas, y está claro que tiene alguna razón para hacerse invisible. Así que me considero perfectamente justificado para abrir esta carta dirigida a su nombre. Uniendo la acción a la palabra, y después de abrir el sobre con pulcritud oficial, sacó el contenido. «¡Por 1000 demonios!», exclamó, mientras sus ojos se fijaban en el contenido. «¿Qué es este galimatías? No es taquigrafía, pero entonces, ¿qué demonios es?». Le entregó el documento a Thorndyke, quien, habiéndolo levantado a la luz, y palpando el papel críticamente, procedió a examinarlo con gran interés. Consistía en media hoja de papel de notas delgado, cubierto por ambos lados con caracteres extraños e indescifrables, escritos con una tinta de color negro parduzco, en líneas continuas, sin espacios para indicar las divisiones en palabras. Salvo el material moderno sobre el que se había realizado la escritura, podría haber sido parte de algún manuscrito antiguo o códice olvidado. «¿Qué le parece, doctor?», preguntó ansiosamente el inspector, después de una pausa, durante la cual Thorndyke había examinado la extraña escritura con las cejas fruncidas. «No está muy claro el asunto», respondió Thorndyke. «Los caracteres pueden ser moabitas o fenicios, semítico primitivo de hecho, y se lee de derecha a izquierda. El idioma, en que presumo que puede estar escrito, puede ser hebreo. En cualquier caso, no puedo encontrar palabras griegas, y veo aquí un grupo de letras, que puede formar una de las pocas palabras hebreas que conozco, la palabra vadim, mentiras. Pero será mejor que lo descifre un experto. Si es hebreo, dijo Butcher, podemos manejarlo bien. Hay muchos judíos a nuestra disposición en nuestra área. Es mucho mejor llevar este escrito al Museo Británico, dijo Thorndyke, y presentarlo al encargado de las antigüedades fenicias para su desciframiento. El inspector Butcher esbozó una sonrisa astuta mientras depositaba el papel en su bolsillo. «Primero veremos qué podemos hacer nosotros», dijo, «pero muchas gracias por su consejo, de todos modos, doctor». «No, señor James, no puedo darle ninguna información por el momento. Será mejor que la solicite en el hospital». «Sospecho», dijo Thorndyke, mientras nos dirigíamos a casa, «que el señor James ya ha recogido suficiente material para su propósito. Debe habernos seguido desde el hospital, y no tengo dudas de que tiene su informe, con detalles completos, en este momento. Y no estoy seguro de que no haya echado un vistazo al misterioso papel, a pesar de las precauciones del inspector. Por cierto, le dije, ¿qué opinas del documento? Un mensaje cifrado, muy probablemente, respondió. Está escrito en el alfabeto semítico primitivo, que, como se sabe, es prácticamente idéntico al griego primitivo. Está escrito de derecha a izquierda, como las inscripciones fenicias, hebreas y moabitas, así como las primeras griegas. El papel es un papel común de color crema, y la tinta es tinta china indeleble, como la que usan los dibujantes. Esos son los hechos, y sin más estudio del documento en sí, no nos llevan muy lejos. ¿Por qué crees que es un mensaje cifrado, en lugar de un simple documento en hebreo? Porque, obviamente, tiene que ser un mensaje secreto de algún tipo. Ahora bien, todo judío educado sabe hebreo, más o menos, y aunque solo pueda leer y escribir el carácter hebreo moderno, es muy fácil transponer de un alfabeto a otro. Usar el mero lenguaje hebreo corriente no ofrecería seguridad para comunicar un secreto. Por lo tanto, espero que, cuando los expertos traduzcan este documento, la traducción o transcripción sea un mero fárrago de tonterías ininteligibles. Pero ya veremos, y mientras tanto, los hechos que tenemos ofrecen varias interesantes sugerencias que vale la pena considerar. ¿Como por ejemplo? Ahora, mi querido Jervis, dijo Thorndyke, dirigiendo hacia mí
un admonitorio dedo índice, te ruego que no te dejes invadir por la indolencia mental. Tienes ante ti estos pocos hechos que he mencionado. Considéralos por separado y en conjunto, y en su relación con las circunstancias. No intentes sorberme el cerebro, cuando tú tienes un cerebro excelente para valerte de él. A la mañana siguiente, los periódicos justificaron plenamente la opinión de mi colega sobre el señor James. Todos los eventos que ocurrieron, así como otros que no ocurrieron, se dieron con el más completo y vívido detalle, y se hizo una larga referencia al papel encontrado la persona del anarquista muerto, y escrito en una taquigrafía privada o criptograma. El informe concluyó con la gratificante, aunque falsa, declaración de que, en este intrincado e importante caso, la policía ha sabido obtener la asistencia del Dr. John Thorndyke, gracias a cuyo agudo intelecto y vasta experiencia, el misterioso criptograma, sin duda, pronto revelará su secreto. Muy halagador, se rió Thorndyke, a quien leí el extracto, a su regreso del hospital, pero un poco incómodo, si esto indujera a nuestros enemigos a depositar algunos recuerdos insignificantes, en forma de nitrocompuestos explosivos, en nuestra escalera principal o en las bodegas. Por cierto, me encontré con el superintendente Miller en el puente de Londres. El criptograma, como lo llama el señor James, ha despertado en Scotland Yard una fuerte conmoción. Naturalmente, era de esperar. ¿Y qué han hecho al respecto?, pregunté. Después de todo, se dieron cuenta que no podían hacer nada por sí mismos, y adoptando mi sugerencia, la llevaron al Museo Británico. El personal del museo los remitió al profesor Poppelbaum, el gran paleógrafo, a quien, por consiguiente, presentaron el papel. ¿Expresó alguna opinión al respecto? Provisionalmente. Después de un breve examen, descubrió que consistía en una serie de palabras hebreas, intercaladas entre grupos de letras, aparentemente sin sentido. Le entregó al superintendente una traducción de las palabras, y Miller, inmediatamente, sacó una serie de copias hectográficas de él, que ha distribuido entre los más antiguos funcionarios de su departamento, de modo que en la actualidad, aquí Thorndyke dio rienda suelta a una risa suave. Scotland Yard está sumido en una especie de competición, para ver quién encuentra significado a esa serie de palabras sin sentido. Miller me invitó a participar en el juego, y con ese fin, me presentó una de las copias hectográficas para ejercitar mi ingenio, junto con una fotografía del documento. ¿Y tú aceptarás?, pregunté. Yo no, respondió, riendo. En primer lugar, no me han consultado formalmente, y en consecuencia, soy pasivo en el asunto, aunque soy interesado espectador. En segundo lugar, tengo una teoría propia, que probaré si surge la ocasión. Pero si deseas participar en el concurso, estoy autorizado para mostrarte la fotografía y la traducción. Te los pasaré, y deseo que disfrutes con ello. Me entregó la fotografía, y una hoja de papel que acababa de sacar de su bolsillo, y me miró con sombría diversión, mientras yo leía las primeras pocas líneas, de lo que parecía un mensaje cifrado. Infortunio, ciudad, mentiras, robo, botín, ruido, látigo, traqueteo, rueda, caballo, carro, día, oscuridad, melancolía, nubes, oscuridad, mañana, montaña, gente, fuerte, fuego, ellos, llama. No parece muy prometedor a primera vista, comenté. ¿Cuál es la teoría del profesor? Su teoría, provisionalmente, por supuesto, es que las palabras forman el mensaje, y los grupos de letras representan simples espacios llenos entre las palabras. Pero seguramente, protesté, de esa manera sería una estructura muy fácil de interpretar. Thorndyke se echó a reír. Se ha hecho un planteamiento infantil al respecto, dijo, que es muy atractivo, pero desalentador. Es mucho más probable que sean las palabras las que no tienen sentido y que los grupos de letras contengan el verdadero mensaje. O nuevamente, la solución puede estar en una dirección completamente diferente. Pero, escucha. ¿Ese taxi viene aquí? Era un taxi, en efecto, y venía hacia aquí. Se detuvo frente a nuestras habitaciones, y unos momentos más tarde, unos enérgicos pasos que subían por las escaleras, precedieron a un elegante golpeteo en nuestra puerta. Al abrir, me encontré de frente con un desconocido, bien vestido,
que, después de echarme una rápida mirada, miró inquisitivamente por encima de mi hombro hacia la habitación. «Me tranquiliza mucho, doctor Jervis», dijo, «encontrarles a usted y al doctor Thorndyke en su casa, ya que he venido con motivo de un asunto profesional algo urgente. Mi nombre», continuó, entrando en la sala, en respuesta a mi invitación, «es Barton, pero ustedes no me conocen, aunque yo los conozco a ambos de vista. He venido a preguntarles si alguno de ustedes, o mejor aún, ambos, podrían venir esta noche y ver a mi hermano». «Eso», dijo Thorndyke, «depende de las circunstancias de ese asunto y del paradero de su hermano». «Las circunstancias», dijo el señor Barton, «son, en mi opinión, muy sospechosas, y las expondré ante usted, pidiéndole, por supuesto, estricta confidencialidad». Thorndyke asintió, y le indicó una silla. «Mi hermano», continuó el señor Barton, tomando el asiento ofrecido, «se ha casado recientemente por segunda vez. Tiene 55 años y su esposa 26, y puedo decir que el matrimonio ha sido, bueno, de ninguna manera ha sido un éxito. Y ahora, dentro de las últimas 2 semanas, mi hermano ha sido atacado por una afección misteriosa y extremadamente dolorosa del estómago, al que su médico parece incapaz de dar un nombre. Se ha resistido a todo tratamiento hasta ahora. Día a día aumentan el dolor y la angustia, y siento que, a menos que se haga algo decisivo, el final no puede estar muy lejos». «¿El dolor empeora después de tomar alimentos?», preguntó Thorndyke. «Justamente, eso es lo que pasa», exclamó nuestro visitante. «Veo lo que tiene en mente, que es lo mismo que está en la mía. Tanto es así, que he intentado repetidamente obtener muestras de la comida que está tomando. Y esta mañana tuve éxito». El señor Barton sacó de su bolsillo una botella de boca ancha que, quitándole sus envoltorios de papel, dejó sobre la mesa. Cuando llamé, él estaba tomando su desayuno de arrurruz, del cual se quejaba que tenía un sabor como arenoso, que su esposa suponía que se debía al azúcar. Me he procurado yo mismo esta botella, y durante la ausencia de su esposa me las he arreglado, sin ser visto, claro está, para coger y guardar en esta botella una parte del arrurruz que había quedado del desayuno. Le estaría muy agradecido si lo examinara, y me dijera si este arrurruz contiene algo que no debería contener. Empujó la botella hacia Thorndyke, quien la llevó a la ventana, y extrayendo una pequeña cantidad del contenido, con una varilla de vidrio, examinó la masa pastosa con la ayuda de una lente. Luego, levantando la tapa de cristal del microscopio, que estaba en su mesa junto a la ventana, untó una pequeña cantidad de la materia sospechosa en un portaobjetos, que cubrió con el cubreobjetos de vidrio, y colocó todo en la pletina del instrumento. «Observo una serie de partículas cristalinas en esto», dijo, después de una breve inspección, «que tienen la apariencia de ser ácido arsenioso». «¿Arsénico?», exclamó el señor Barton, «justo lo que temía». «¿Pero estás seguro?». «Todavía no», respondió Thorndyke, «pero esto se puede comprobar fácilmente». Presionó el botón de la campanilla, que comunicaba con el laboratorio, una llamada que hizo venir al ayudante de laboratorio desde su guarida, con su característica rapidez. «¿Podrías preparar un aparato de Mars, Polton?», preguntó Thorndyke. «Tengo una pareja lista, señor», respondió Polton. «Entonces, vierte el ácido en uno y tráemelo, con un azulejo». Cuando su ayudante desapareció en silencio, Thorndyke se volvió hacia el señor Barton. «Suponiendo que encontremos arsénico en este arrurruz, como probablemente ocurra, ¿qué quiere que hagamos?». «Quiero que venga a ver a mi hermano», respondió nuestro cliente. «¿Por qué no le lleva una nota mía a su médico?», preguntó Thorndyke. No, quiero que venga usted. Me gustaría que vinieran los dos, y que detenga de inmediato este terrible asunto. Considérelo, es una cuestión de vida o muerte. No puede negarse. Se lo ruego, no rechace ayudarme en estas terribles circunstancias». «Bueno», dijo Thorndyke, mientras su asistente reaparecía, «veamos primero qué nos dice el examen de esta muestra». Polton avanzó hacia la mesa, en la que depositó un pequeño matraz, cuyo contenido estaba en un estado de efervescencia rápida, una botella etiquetada como hipoclorito de calcio y un azulejo de porcelana blanca. El matraz estaba equipado con un embudo de seguridad, y de él salía un tubo de vidrio,
del que fluía un chorro fino de gas, al que Polton aplicó con precaución una cerilla encendida. Instantáneamente, surgió del chorro una pequeña llama violeta pálido. Thorndyke tomó el azulejo y lo sostuvo en la llama durante unos segundos, hasta que la apariencia de la superficie permaneció sin cambios, salvo por un pequeño círculo de humedad condensada. Su siguiente procedimiento fue diluir el arrurruz con agua destilada, hasta que estuviera bastante fluido, y luego verter una pequeña cantidad en el embudo. Este líquido corrió lentamente por el embudo hacia el matraz, que se mezcló rápidamente con el contenido burbujeante del mismo. Casi de inmediato, comenzó a aparecer un cambio en el aspecto de la llama, que de un violeta pálido se convirtió gradualmente en un azul enfermizo, mientras que encima se formaba una tenue nube de humo blanco. Una vez más, Thorndyke sostuvo el azulejo sobre el chorro, pero esta vez, apenas la pálida llama tocó la superficie fría de la porcelana, apareció en esta una mancha negra brillante. Esto es bastante concluyente, observó Thorndyke, levantando el tapón de la botella de reactivo, pero aplicaremos la prueba final. Dejó caer unas gotas de la solución de hipoclorito sobre el azulejo, e inmediatamente la mancha negra se desvaneció y desapareció. Ahora podemos responder a su pregunta, señor Barton, dijo, colocando de nuevo el tapón y volviéndose hacia nuestro cliente. La muestra que nos trajo, ciertamente contiene arsénico, y en cantidades muy considerables. Entonces, exclamó el señor Barton erguido en su silla, vendrá y me ayudará a rescatar a mi hermano de este terrible peligro. No se niegue, doctor Thorndyke, por el amor de Dios, no se niegue. Thorndyke reflexionó por un momento. Antes de decidir, dijo, debemos ver qué compromisos tenemos. Con una rápida y significativa mirada hacia mí, entró en la oficina, a donde yo lo seguí un poco desconcertado, porque sabía que no teníamos compromisos para la noche. Ahora, Jervis, dijo Thorndyke, mientras cerraba la puerta de la oficina, ¿qué opinas que debemos hacer? Debemos ir con él, supongo, respondí. Parece un caso bastante urgente. Lo es, convino Thorndyke. Desde luego, el hombre puede estar diciendo la verdad, después de todo. Entonces, ¿no le crees? No, es una historia plausible, pero hay demasiado arsénico en ese arrurruz. Aún así, creo que debería ir, es un riesgo profesional ordinario, pero no hay ninguna razón por la que debas correr riesgos tú también. Gracias, le dije, algo malhumorado. No veo qué riesgo puede haber, pero si existe alguno, reclamo el derecho de compartirlo. Muy bien, respondió con una sonrisa, iremos los dos. Creo que podemos cuidar perfectamente de nosotros mismos. Volvió a entrar en la sala de estar, y anunció su decisión al señor Barton, cuyo alivio y gratitud fueron bastante patéticos. Pero aún no nos ha dicho dónde vive su hermano, dijo Thorndyke. Vive en Retford, en Essex, fue la respuesta. Es un lugar apartado, pero si tomamos el tren de las 7:15, desde Liverpool Street, estaremos allí en 1 hora y media. ¿Y en cuanto al regreso? ¿Conoce los horarios de los trenes? Desde luego, no se preocupen, respondió nuestro cliente, veré que no pierdan su tren de regreso. Entonces, estaré con usted en 1 minuto, dijo Thorndyke. Y tomando el matraz todavía burbujeante, se retiró al laboratorio, de donde regresó en unos minutos con su sombrero y abrigo. El taxi que había traído a nuestro cliente todavía estaba esperando, y pronto estábamos traqueteando por las calles hacia la estación, donde llegamos a tiempo, para conseguir unas cestas para la cena y seleccionar nuestro compartimiento. Durante la primera parte del viaje, nuestro compañero estaba de excelente ánimo. Despachó el pollo frío de la canasta, y disfrutó del clarete con bastante alegría, y con tanto gusto, como si no hubiera probado nada mejor en el mundo, y después de la cena, se volvió chistoso hasta el borde de la hilaridad. Pero, a medida que pasaba el tiempo, se notaba en su actitud cierta inquietud ansiosa. Se quedó en silencio y preocupado, y varias veces consultó furtivamente su reloj. «El tren está retrasándose mucho», exclamó irritado. 7 minutos de retraso ya. Unos minutos, más o menos, no tienen mucha importancia, dijo Thorndyke. Por supuesto que no, pero aún así. Bueno, gracias a Dios,
Aquí estamos. Sacó la cabeza por la ventana lateral y miró ansioso hacia la vía. Luego, poniéndose en pie, salió corriendo y saltó al andén, mientras el tren aún se movía. Incluso cuando tocamos una campana de advertencia, que sonó furiosamente en la plataforma superior, y cuando el señor Barton nos apremió, pasando por la vacía oficina de reservas, hacia el exterior de la estación, el ruido del tren que se acercaba se escuchó por encima del ruido que hacía nuestro propio tren en movimiento. «Parece que mi carruaje todavía no ha llegado», exclamó el señor Barton, mirando ansiosamente el acceso de la estación. «Si espera un momento aquí, iré y preguntaré». Volvió corriendo a la oficina de reservas, y a través de ella, al andén, justo cuando el tren entraba en la estación. Thorndyke lo siguió con pasos rápidos pero sigilosos, y mirando a través de la puerta de la oficina de reservas, observó sus movimientos. Luego se volvió, y me hizo señas. «Ahí va», dijo, señalando una pasarela de hierro que cruzaba la vía, y mientras miraba, vi, claramente definida contra el oscuro cielo nocturno, una figura corriendo rápidamente por encima. Apenas había cruzado 2/3 de la anchura, cuando el silbato del guardia cantó su aguda advertencia. «Rápido, Jervis», exclamó Thorndyke, «él está fuera». Saltó a la vía, a donde yo lo seguí al instante, y cruzando los rieles, subimos juntos al estribo, frente a un compartimento vacío de primera clase. El estuche de bolsillo de Thorndyke, que contenía, entre otras herramientas, una llave de ferrocarril, ya estaba en su mano. La puerta se abrió rápidamente, y cuando entramos, Thorndyke corrió y miró hacia el andén. «Justo a tiempo», exclamó. «Está en uno de los compartimentos delanteros». Cerró la puerta, y sentándose, procedió a llenar su pipa. «Y ahora», dije, mientras el tren salía de la estación, «quizás puedas explicarme qué es toda esta pequeña comedia». «Con mucho gusto», respondió, «si es que necesita alguna explicación». Pero difícilmente puedes haber olvidado los comentarios halagadores del periodista, señor James, en su informe del incidente de Greek Street, dando claramente la impresión de que el misterioso documento estaba en mi posesión. Cuando leí eso, sabía que ellos iban a intentar alguna forma de recuperarlo, aunque apenas esperaba tal rapidez. Sin embargo, cuando el señor Barton se presentó en nuestras habitaciones, sin credenciales ni cita, me entraron ciertas sospechas. Esas sospechas se acentuaron cuando insistió tanto en que fuéramos los dos con él. Y aumentó todavía más cuando encontré una cantidad imposible de arsénico en la muestra. Y dio paso a la certeza completa cuando, después de haberle permitido seleccionar los trenes en los que íbamos a viajar, subí al laboratorio y examiné la tabla de horarios. Descubrí que el último tren hacia Londres partía de Retford 10 minutos después de aquel en el que debíamos regresar. Obviamente, este era un plan para sacarnos a ambos con seguridad de nuestro domicilio, mientras él y algunos de sus amigos saqueaban nuestras habitaciones para buscar su desaparecido documento. «Ya veo», dije, «y eso explica su extraordinaria ansiedad por el retraso del tren. Pero, ¿por qué viniste, si sabías que era una trampa?» «Mi querido socio», dijo Thorndyke, «nunca me evado de una experiencia interesante, si puedo evitarlo. También hay posibilidades en estas cosas, ¿no lo ves? Pero, ¿supones que esos tipos ya hayan entrado en nuestras habitaciones?», pregunté. «Se ha previsto esa contingencia. Ahora seguiremos al señor Barton, cuando bajemos del tren, y veremos a dónde nos conduce». Nuestro tren, que era el último en salir, se detuvo en cada estación, y se movía lentamente en los intervalos, de modo que eran más de las 11 cuando llegamos a Liverpool Street. Allí, salimos con cautela, y mezclándonos con la multitud, seguimos a Barton por el andén y a través de la barrera, y salimos a la calle. No parecía tener ninguna prisa especial, ya que, después de detenerse para encender un cigarro, se dirigió a paso rápido por New Broad Street. Thorndyke llamó a un coche, e indicándome que entrara, ordenó al taxista que condujera hasta Clifford sin pasas. «Siéntate bien atrás», dijo él, mientras nos alejábamos por New Broad Street. «Pronto pasaremos a nuestro alegre engañador, y de hecho, allí está, como el retrato vivo y andante de la locura, que supone subestimar la inteligencia del adversario.
En Clifford sin pasas, dejamos el coche, y retirándonos a la sombra del oscuro y estrecho callejón, vigilamos la puerta de nuestro alojamiento, en Inner Temple Lane. En unos 20 minutos, observamos a nuestro amigo acercarse por el lado sur de Fleet Street. Se detuvo en la puerta, golpeó la aldaba, y tras una breve conversación con el portero nocturno, desapareció por el portillo. Esperamos 5 minutos más, y luego, habiéndole dado tiempo para pasar más allá de la entrada, cruzamos la calle. El portero nos miró con sorpresa. «Hay un caballero que subió a sus habitaciones, señor», nos anunció. Me dijo que lo estaba esperando. «Sí, muy bien», dijo Thorndyke, con una sonrisa seca. «Lo estaba esperando. Buenas noches». Nos escabullimos por el callejón, pasamos la iglesia, y atravesamos los sombríos claustros, dando un amplio rodeo para evitar la luz de todas las lámparas y entradas iluminadas, hasta que, saliendo por los Paper Buildings, cruzamos por la parte más oscura, hacia King's Bench Walk, donde Thorndyke se dirigió directamente hacia las habitaciones de nuestro amigo Anstey, que estaban a 2 puertas de las nuestras. «¿Por qué venimos aquí?», pregunté, mientras subíamos las escaleras. Pero la pregunta no necesitaba respuesta, porque, cuando llegamos al rellano, pude ver, a través de la puerta abierta de las habitaciones en penumbra de nuestro amigo, al mismo Anstey, con 2 agentes uniformados y un par de hombres vestidos de civil. «No ha habido señal todavía, señor», dijo uno de los últimos, a quien reconocí como un sargento detective de nuestra división. «No», dijo Thorndyke, «pero el tipo ha llegado. Vino 5 minutos antes que nosotros». «Entonces», exclamó Anstey, «la pelota se pondrá en juego en breve, damas y caballeros. Las tablas están enceradas, los violinistas están afinando y...». «No tan alto, por favor, señor», dijo el sargento. «Creo que hay alguien llegando a Crown Office Row». La pelota, de hecho, empezó a rodar. Mientras mirábamos con cautela por la ventana abierta, manteniéndonos bien atrás en la habitación oscura, una figura sigilosa salió de la sombra, cruzó la calle y entró sin hacer ruido en el acceso de las habitaciones de Thorndyke. Fue seguido rápidamente por una segunda figura, y luego por una tercera, en la que reconocí a nuestro escurridizo cliente. «Ahora escuchen la señal», dijo Thorndyke. «No perderán el tiempo. Atentos a ese reloj». La campana de voz suave del reloj del Inner Temple anunciaba lentamente la hora de la medianoche, y mientras las últimas reverberaciones se desvanecían, un objeto metálico, aparentemente una moneda, cayó con un fuerte tintineo sobre el pavimento, debajo de nuestra ventana. Ante el sonido, los observadores se pusieron de pie simultáneamente. «Ustedes 2, vayan primero», dijo el sargento, dirigiéndose a los hombres uniformados, quienes inmediatamente caminaron sigilosamente, con sus botas de suela de goma, bajando las escaleras de piedra y siguiendo por la calzada. El resto de nosotros lo seguimos, menos atentos a no hacer ruido, y mientras corríamos hacia las habitaciones de Thorndyke, escuchamos pasos rápidos, pero sigilosos, en las escaleras de arriba. «Ya han estado trabajando aquí», susurró uno de los agentes, apuntando con su linterna el marco exterior de hierro de la puerta de nuestra sala de estar, en la que las marcas de una gran palanqueta eran claramente visibles. El sargento asintió sombríamente, y ordenando a los agentes que permanecieran en el rellano, abrió el camino hacia arriba. A medida que ascendíamos, los susurros débiles continuaron siendo audibles desde arriba, y en el rellano del segundo piso nos encontramos con un hombre que descendía con agilidad, pero sin prisa, desde el tercero. Era el señor Barton, y no podía dejar de admirar la compostura con la que pasó a los 2 policías. Pero de repente, su mirada cayó sobre Thorndyke, y su compostura desapareció. Con una mirada salvaje de horror incrédulo, se detuvo como petrificado, luego reaccionó, y corrió furiosamente por las escaleras abajo, y un momento después, un grito ahogado y el sonido de una pelea nos dijo que había recibido un frenazo en su carrera. En el siguiente rellano, nos encontramos con 2 hombres más, que con más prisa y menos compostura, intentaron pasar, pero el sargento bloqueó el camino. «¿Cómo? Bendito sea», exclamó el último. «Es Mocky, ¿y no es ese Tom Harris?» «Está bien, sargento», dijo Mocky lastimeramente, tratando de escapar del agarre del oficial.
Hemos venido a la casa equivocada, eso es todo. El sargento sonrió con indulgencia. Lo sé, respondió. Pero siempre vienes a la casa equivocada, Moki, y ahora vas a venir conmigo a la casa correcta. Metió la mano dentro del abrigo de su cautivo, y sacó con destreza una palanqueta grande y plegable, con lo cual, el incomodado ladrón abandonó toda protesta adicional. A nuestro regreso al primer piso, encontramos al señor Barton malhumorado, esperándonos, esposado a uno de los agentes, y vigilado por Polton, con pensativa desaprobación. No necesito molestarlo esta noche, doctor, dijo el sargento, mientras reunía a su pequeña tropa de captores y cautivos. Sabrá de nosotros mañana en la mañana. Buenas noches, señor. La melancólica procesión bajó las escaleras, y nos retiramos a nuestras habitaciones con Anstey, para fumar una última pipa. Un hombre capaz, ese Barton, listo e ingenioso, pero estropeado por un contacto prolongado con embaucadores, observó Thorndyke. Me pregunto si la policía percibirá la importancia de este pequeño asunto. Serán más agudos que yo si lo hacen, dije. Naturalmente, porque no hay ningún asunto, interpuso Anstey, a quien le encantaba burlarse de su venerado maestro. Es solo una fanfarronería de Thorndyke. Él mismo está realmente envuelto en una nube de niebla. Thorndyke guardó silencio, pero una irónica sonrisa, apenas disimulada, daba a entender que sabía más de lo que decía. Al parecer, la policía estaba bastante desconcertada por el incidente, ya que, a la mañana siguiente, recibimos la visita de nada menos que el superintendente Miller, de Scotland Yard. Este es un asunto extraño, dijo, entrando en materia de inmediato. Este robo, quiero decir. ¿Por qué podrían querer destrozar su domicilio, aquí mismo en el Temple, además? No tiene nada de valor aquí, ¿no es verdad? No hay materiales delicados, como lo llaman, por ejemplo. Nada más valioso que una cucharita de plata, respondió Thorndyke, quien tenía una fuerte objeción contra las vajillas de cualquier tipo. Es raro, dijo el superintendente, sumamente extraño. Cuando recibimos su nota, pensamos que estos idiotas anarquistas le habían mezclado a usted en el caso. Supongo que vieron los periódicos, y querían pasar por sus habitaciones por alguna razón. Pensamos que teníamos en nuestras manos a la pandilla, y nos encontramos en su lugar un grupo de delincuentes comunes, que estamos hartos de ver. Le digo, señor, que es molesto cuando uno cree que ha enganchado un salmón, encontrarse con una simple anguila. Debe ser una gran decepción, asintió Thorndyke, reprimiendo una sonrisa. Lo es, dijo el detective. No obstante, nos alegra poder conseguir estos mendrugos. Pero estaría más satisfecho si pudiera resolver ese asunto del gran robo de joyas en Piccadilly. No me importa decirle que no tenemos ni el más mínimo atisbo de una pista. Y luego, está esa organización anarquista. Estamos a oscuras también en este asunto. Pero, ¿qué hay del mensaje cifrado? Preguntó Thorndyke. Vaya, y vuelta con el cifrado, exclamó el detective irritado. Este profesor Poppelbaum puede ser un hombre muy erudito, pero no nos ayuda mucho. Dice que el documento está en hebreo, y lo ha traducido al inglés. Solo escuche esto. Sacó de su bolsillo un fajo de papeles, y dejando una fotografía del documento delante de Thorndyke, comenzó a leer el informe del profesor. El documento está escrito con los caracteres de la conocida inscripción de Mesa, rey de Moab. ¿Quién demonios es ese? Nunca he oído hablar de él. El idioma es hebreo, y las palabras están separadas por grupos de letras, que no tienen sentido, y obviamente introducidas para engañar y confundir al lector. Las palabras en sí mismas no son estrictamente consecutivas, pero, por la interpolación de ciertas otras palabras, se obtiene una serie de oraciones inteligibles, cuyo significado no es muy claro, pero sin duda es alegórico. El método de descifrado se muestra en las tablas adjuntas, y la representación completa sugerida, en la hoja adjunta. Cabe señalar que el autor de este documento aparentemente no conocía el idioma hebreo, como se desprende de la ausencia de cualquier construcción gramatical. Ese es el informe del profesor, doctor,
y aquí están las tablas que muestran cómo lo resolvió. Me da vueltas la cabeza solo al mirarlos. Le entregó a Thorndyke un manojo de hojas regladas, que mi colega examinó atentamente durante un rato, y luego me lo pasó. Esto es muy sistemático y completo, dijo. Pero ahora veamos el resultado final al que ha llegado. Puede que todo sea muy sistemático y completo, gruñó el superintendente, clasificando sus papeles, pero yo le digo, señor, todo es una tontería. Esta última palabra la pronunció violentamente, mientras dejaba caer sobre la mesa el resultado final de los trabajos del profesor. Ahí está, continuó, eso es lo que él llama la interpretación completa, y creo que hará que se le erice a usted el cabello. Thorndyke tomó la primera hoja, y al comparar las representaciones construidas con la traducción literal, la sombra de una sonrisa se apoderó de su semblante, usualmente inamovible. El significado es ciertamente un poco oscuro, observó, aunque la reconstrucción es muy ingeniosa, y además, creo que el profesor probablemente tenga razón. Es decir, las palabras que ha proporcionado son probablemente las partes omitidas de los pasajes de los que se tomaron las palabras del criptograma. ¿Qué opinas, Jervis? Me entregó los dos documentos, uno de los cuales daba las palabras reales del mensaje cifrado y el otro una reconstrucción sugerida, con palabras omitidas. La primera lectura era esta: infortunio, ciudad, mentiras, robo, botín, ruido, látigo, traqueteo, rueda, caballo, carro, día, oscuridad, melancolía, nubes, oscuridad, mañana, montaña, pueblo, fuerte, fuego, ellos, llama. Pasando al segundo documento, leí la interpretación sugerida. Infortunio de la ciudad sangrienta. Está llena de mentiras y robos. El botín no se aparta. El ruido de un látigo, y el ruido del traqueteo de las ruedas, y de los caballos brincando, y de los carros saltarines. Un día de oscuridad y de tristeza, un día de nubes y de espesa oscuridad, mientras la mañana se extendía sobre las montañas, un gran pueblo fuerte. Un fuego devora delante de ellos, y detrás de ellos arde una llama. Aquí terminaba la primera hoja, y cuando la dejé, Thorndyke me miró inquisitivamente. Parece que hay una buena parte de reconstrucción con respecto al asunto original, comenté. El profesor ha suministrado más de las 3/4 partes de la versión final. Exactamente, estalló el superintendente. Es todo interpretación del profesor, y nada fiel al criptograma. Aún así, creo que la lectura es correcta, dijo Thorndyke. ¿Hasta dónde es posible llegar? Por supuesto. ¡Buen Dios!, exclamó el detective consternado. ¿Quiere decirme, señor, que esa tontería es el verdadero significado del mensaje? No digo eso, respondió Thorndyke. Digo que es correcto en la medida de lo posible, pero dudo que sea la solución del criptograma. ¿Ha estado estudiando la fotografía que le di?, preguntó Miller, con súbita ansiedad. La he examinado, dijo Thorndyke evasivamente, pero me gustaría examinar el original, si lo tiene con usted. Lo tengo, dijo el detective. El profesor Poppelbaum lo envió de vuelta con la solución. Puede echarle un vistazo, aunque no puedo dejárselo sin una autorización especial. Sacó el documento de su bolsillo y se lo entregó a Thorndyke, quien lo llevó a la ventana y lo examinó detenidamente. Desde la ventana, se deslizó a la sala adyacente, cerrando la puerta tras él, y ahora, el sonido de una leve explosión me dijo que había encendido el fuego de gas. Por supuesto, dijo Miller, retomando de nuevo el tema de la traducción, este galimatías es el tipo de cosas que podrías esperar de un grupo de anarquistas con el cerebro de puré, pero no parece significar nada. No para nosotros, estuve de acuerdo, pero las frases pueden tener un significado preestablecido. Y luego, están las letras entre las palabras. Es posible que realmente formen un mensaje cifrado. Se lo sugerí al profesor, dijo Miller, pero él no quiso saber nada. Está seguro de que solo son fantasías de tontos. Creo que, probablemente, está equivocado, y supongo que mi colega también. Pero escucharemos lo que tiene que decir ahora cuando termine.
Yo sé lo que dirá, gruñó Miller. Pondrá esta cosa bajo el microscopio, y nos dirá quién hizo el papel, y de qué está compuesta la tinta, y entonces, estaremos justo donde estábamos al principio. El superintendente, evidentemente, estaba profundamente deprimido. Nos quedamos un rato reflexionando en silencio sobre las imprecisas oraciones de la traducción del profesor, hasta que, por fin, Thorndyke reapareció, sosteniendo el documento en la mano. Lo dejó en silencio sobre la mesa junto al oficial, y luego preguntó: ¿Es esta una consulta oficial? Ciertamente, respondió Miller. Me autorizaron a consultarlo, respetando la traducción, pero no se dijo nada sobre el original. Sin embargo, si lo desea para un estudio posterior, lo conseguiré para usted. No, gracias, dijo Thorndyke. He terminado con eso. Mi teoría resultó ser correcta. ¿Su teoría?, exclamó el superintendente, ansioso. ¿Quiere decir que lo ha descifrado? Como me está consultando oficialmente, bien podría darle esto. Le tendió una hoja de papel, que el detective le quitó de las manos, y comenzó a leer con avidez. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando a Thorndyke con expresión perpleja. ¿De dónde ha salido esto? Es la solución del criptograma, respondió Thorndyke. El detective volvió a leer el contenido del papel, y con el ceño fruncido por una perplejidad cada vez más profunda, miró una vez más a mi colega. Esto es una broma, señor, me está engañando, dijo malhumorado. Nada de eso, respondió Thorndyke. Esa es la solución auténtica. Pero esto es imposible, exclamó Miller. Mire esto, doctor Jervis. Tomé el papel de su mano, y cuando lo miré, no tuve dificultad en comprender su sorpresa. Llevaba escrita una breve inscripción en mayúsculas romanas, que decía: El botín de Piccadilly está oculto en el 416 de Wardour Street, en un trastero del segundo piso. El viejo Mocky lo escondió allí. Mocky es un bribón. Entonces ese tipo no era anarquista en absoluto, exclamé. No, dijo Miller. Es obvio que era uno de la pandilla de Mocky. Sospechábamos que Mocky estaba mezclado con el robo de joyas de Piccadilly, pero no pudimos asociarlo con él. Por Dios, añadió, dándose una palmada en el muslo, si esto es correcto, puedo poner mis manos sobre el botín. ¿Puede prestarme una bolsa, doctor? Me voy a Wardour Street ahora mismo. Le dimos una maleta vacía, y desde la ventana lo vimos dirigirse a Mitry Court, rápida y animosamente. Me pregunto si encontrará el botín, dijo Thorndyke. Solo depende de si el escondite era conocido por más de una pandilla. Bueno, ha sido un caso pintoresco, e instructivo también. Sospecho que nuestro amigo Barton y el evasivo Sonberg fueron los colaboradores que idearon ese código cifrado, detrás del cual ocultaron el verdadero mensaje. En todo caso, no se puede negar su ingenio. ¿Puedo preguntar cómo descifraste esa cosa?, dije. No pareció tomarte mucho tiempo. No, no me lo llevó. Fue, simplemente, cuestión de probar una hipótesis, y no deberías tener que hacer esa pregunta, agregó, con fingida severidad, viendo que tenías en tus manos lo que resultaron ser todos los datos necesarios desde hace 2 días. Pero prepararé un documento, y te lo mostraré mañana por la mañana. Al día siguiente, Thorndyke y yo nos encontrábamos sentados en nuestro salón, mientras fumábamos nuestras pipas de la mañana, después del desayuno. Así que Miller tuvo éxito en su búsqueda, dijo Thorndyke. El botín completo, como él lo llama, estaba allí, incólume. Me entregó una nota que había dejado un mensajero con la maleta vacía, poco antes, y estaba a punto de leerla, cuando se escuchó un golpe agitado en nuestra puerta. El visitante, a quien hice pasar, era un anciano bastante demacrado y desaliñado, quien, al entrar, nos miraba inquisitivamente a través de sus gafas cóncavas. Permítanme presentarme, caballeros, dijo. Soy el profesor Poppelbaum. Thorndyke se inclinó y le ofreció una silla. Llamé ayer por la tarde, continuó nuestro visitante, a Scotland Yard,
donde me enteré de su notable desciframiento y de la prueba convincente de su exactitud. Entonces, tomé prestado el criptograma y pasé toda la noche estudiándolo, pero no podía asociar su solución con ninguno de los caracteres. Me pregunto si me haría usted el gran favor de iluminarme en cuanto a su método de desciframiento y así ahorrarme más noches sin dormir. ¿Puede confiar en mi discreción? ¿Tiene el documento consigo?, preguntó Thorndyke. El profesor lo sacó de su bolsillo y se lo pasó a mi colega. «Observa usted, profesor», dijo este último, «que este es un papel perjurado y no tiene marca de agua». «Sí, me di cuenta de eso». «¿Y que la escritura está en tinta china indeleble?» Sí, dijo el sabio con impaciencia, «pero es la inscripción lo que me interesa, no el papel y la tinta». «Precisamente», dijo Thorndyke. «Ahora bien, fue la tinta lo que me interesó, cuando vi por primera vez el documento hace 3 días. ¿Por qué?, me pregunté, alguien usaría una tinta difícil de usar, como es la tinta china de barra, cuando existen buenas tintas normales para escribir? ¿Qué ventajas tiene la tinta china sobre la tinta normal de escritura? Tiene varias ventajas como tinta para dibujar, pero para escribir solo tiene una, no se ve muy afectada por la humedad. La inferencia obvia, entonces, era, este documento estaría, por alguna razón, probablemente expuesto a la humedad. Pero de esta inferencia surgió instantáneamente otra, que ayer pude poner a prueba, de esta manera. Llenó un vaso con agua, y enrollando el documento, lo dejó caer dentro. Inmediatamente, comenzó a aparecer en él un nuevo conjunto de caracteres, de un raro color gris. En unos segundos, Thorndyke levantó el papel mojado y lo sostuvo a la luz. Ahora, había claramente visible una inscripción en letras transparentes, como una marca de agua muy distinta. Estaba puesto en mayúsculas romanas, escrito a través de la otra escritura, y se leía: «El botín de Piccadilly está oculto en el 416 de Wardour Street, en un trastero del segundo piso. El viejo Mocky lo escondió allí. Mocky es un bribón». El profesor miró la inscripción con profundo desagrado. «¿Cómo supone que se hizo esto?», preguntó sombríamente. «Se lo mostraré», dijo Thorndyke. «He preparado una hoja de papel para demostrarle el proceso al Dr. Jervis. Es extremadamente simple». Cogió del laboratorio una pequeña lámina de cristal y un platillo para fotografías, en el que un trozo de papel fino se remojaba en agua. «Este papel», dijo Thorndyke, alzándolo y colocándolo sobre el vidrio, «ha estado empapado toda la noche». Extendió una hoja de papel seca sobre la húmeda, y en la primera escribió, apretando mucho, con un lápiz duro: «Mocky es un bribón». Al levantar la hoja superior, se vio que la escritura se había transferido, en un gris profundo, al papel mojado, y cuando la última se sostenía a la luz, la inscripción se destacaba clara y transparente, como si estuviera escrita con aceite. «Cuando esto se seque», dijo Thorndyke, «la escritura desaparecerá por completo, pero reaparecerá cada vez que el papel se humedezca nuevamente». El profesor asintió. «Muy ingenioso», dijo, «una especie de palimpsesto artificial, de hecho. Pero no entiendo cómo ese hombre analfabeto podría haber escrito en la difícil lengua moabita». «No lo hizo», dijo Thorndyke. «El criptograma, probablemente, fue escrito por uno de los líderes de la pandilla, quien, sin duda, proporcionó copias a los otros miembros para usar en lugar de papel en blanco para comunicaciones secretas. El objeto de la escritura moabita era, evidentemente, desviar la atención del documento en sí, en caso de que la comunicación cayera en las manos equivocadas, y debo decir que parece haber respondido muy bien a su propósito». El profesor se puso en pie, impulsado repentinamente por el recuerdo de sus muchas labores pendientes. «Sí», resopló, «pero yo soy un erudito, señor, no un policía. Cada hombre en su oficio». Cogió bruscamente su sombrero, y con un escueto «buenos días», salió de la habitación enfadado. Thorndyke se rió suavemente. «Pobre profesor», murmuró. «Nuestro juguetón amigo Barton tiene mucho por lo que responder». Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor,
No olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal Homo Lector.